íbamos a salir adelante, íbamos a rellenar el estadio, lo íbamos a levantar la gente, o sea, íbamos a hacer lo más grande. ¿Quién se equivocó? En enero del 2002, Colo-Colo enfrentaba una insostenible situación financiera, con enormes gastos y escasos ingresos. Por eso no extrañó que un acreedor pidiera la quiebra en tribunales. Pero ¿podría quebrar una institución de fútbol sin fines de lucro? La jueza Helga Marchán consideró que sí y argumentó que el club realizaba actividades comerciales y eso lo obligaba a pagar sus deudas. A partir de ahí, el rumbo del Cacique no lo manejaría un dirigente deportivo, sino un síndico de quiebras, y el elegido fue el ingeniero Juan Carlos Safi. ¿A qué cuerpos legales acudí yo? Uno, a la ley de quiebras, y dos, al código tributario. Por esa razón, estimé que era justo que fuera la quiebra porque no le pagaba a sus acreedores. No había dinero, obviamente. No había agua, no había alcantarillado, no había flujo futuro, estaba todo absolutamente comprometido y consumido, con eso nos encontramos. Sufrimos muchas cosas, como por ejemplo no tener agua para tomar, no tener luz para poder trabajar, alumbrarlos, para que los jugadores hicieran tratamiento con sus terapias, sin teléfono, sin la presencia de un dirigente, financiándolo nosotros mismos como para poder que las cosas funcionaran, como para poder cumplir con los compromisos profesionales. La caótica situación financiera obligó al síndico Safi a acoger una idea del productor de eventos Tomás Cox. Así nació la Colotón, una colecta nacional que buscaba recaudar 500 millones de pesos. Cuando la situación era desesperada y conocida por todos, nos reunimos rápidamente para hacer sencillamente una colecta. Y eso fue lo que hice, una colecta. Yo fui donde el señor Safi, que fue muy gentil conmigo, me recibió, me presenté y le dije: yo soy colocolino, quiero colaborar y tengo esta idea. Me dijo: Tomás, si tú puedes ayudar a Colo-Colo y quieres hacerlo, hazlo. Hay que pensar que en ese momento Colo-Colo no tenía nada, se necesitaban recursos para funcionar. Pero fuera de eso se necesitaba despertar al colocolino, que el colocolino volviera a tener esperanza de que la cosa podía tener salida, porque la verdad es que nosotros mismos pensamos en cerrar, en bajar cortina. Vamos a lograr ser inmensos si Dios quiere, no con mi Colo-Colo, grande. Yo sé que el público nos va a apoyar y va a estar ahí, va a ir a la cuenta y vamos a estar, ¿cómo se llama?, todos los colocolinos apoyando, o sea, los colocolinos de corazón apoyando a nuestro equipo. Tú sabes que Chile es Colo-Colo y quien es Colo-Colo es Chile. En la historia de Colo-Colo no solo se pueden contar numerosos títulos o las muestras de apoyo popular. Si hay algo que marca la vida del Cacique, son sus constantes crisis. De hecho, el club es hijo de una de ellas. A mediados de los años 20, un grupo de jugadores amateurs liderado por David Arellano se sienten incómodos en su club. Colo-Colo nace precisamente a partir de una crisis, ¿no?, de Magallanes, el equipo más antiguo de Santiago. La crisis todavía no está muy clara cuáles fueron las razones, pero una de ellas es precisamente que la gente de Colo-Colo, que venía con ideas tomadas de los argentinos, de los uruguayos, por David Arellano, que era su líder, pretendía regalías económicas y un acercamiento a lo que era tan mal mirado en esa época como el profesionalismo. ¿Qué es lo que hace que los sectores más humildes de la sociedad chilena se sientan identificados con esta camiseta? En una época en que jugar al fútbol era una entretención, y una entretención que se llevaba sin mucha dignidad deportiva, digamos. Los clubes terminaban sus partidos en esa época y se servían el asado en la misma cancha después. Los jugadores eran indisciplinados en una cantidad importante. Las costumbres estaban muy vinculadas a vicios sociales como el alcoholismo, por ejemplo. La gente humilde es la que se siente representada con este nuevo equipo, que quiere más y a pesar de su corta vida realiza una gira a Europa. Será un éxito lo deportivo, pero traerá un drama en lo humano. En España muere su fundador y capitán, David Arellano. Desde entonces, Colo-Colo adopta el luto perpetuo en su insignia.
Viene con la fama internacional, como viene con con una nueva forma de juego y como se transforma en un equipo invicto en Chile. En ese entonces el presidente Ibáñez, hay que recordar, dicta un decreto para que Colo-Colo, algo así, le enseña a los obreros a jugar el verdadero juego del fútbol y exento de impuestos. Con el inicio de la década de los 30, Chile vive una inestabilidad política. La dictadura de Carlos Ibáñez del Campo lucha por mantenerse en el poder y echa mano a lo que sea más popular, Colo-Colo. En esa época, Colo-Colo se transforma en un producto comercial. Hay una casa de cigarrillos muy famosa que era de Talca, la casa Figari. Lanza los cigarrillos Colo-Colo, que eran cigarrillos la cajetilla tenía por un lado una imagen de un partido de fútbol y por el otro lado la cara de David Arellano. Ya al año siguiente, hay que recordar que en esa época los instrumentos de fotografía eran bastante caros. No era fácil como ahora. Colo-Colo es el primer equipo en Chile donde los vendedores empiezan a vender fotografías de Colo-Colo en el estadio, afuera del estadio, y que se transforma en una venta rápida. Paralelamente, el cacique comienza a vivir sus primeras crisis económicas. Entre 1931 y 1932, considerado que en esa época Colo-Colo, entre comillas, era un club amateur, se estaba gastando mucho en jugadores pagados y trata de recortar el sueldo a los jugadores, trata de echar a jugadores caros, de hacer jugar más a los juveniles. Se alegaba justamente que había profesionalismo y el gerente de Colo-Colo de esa época dijo: no hay profesionalismo en Colo-Colo, los jugadores no cobran. Y yo lo demostraría si no fuera porque no puedo mostrar los libros de contabilidad. Listo. La Colotón fue una verdadera fiesta que unió a los colocolinos. Se recaudaron cerca de 314 millones de pesos. Sin embargo, meses después, una denuncia hecha por el abogado de un grupo de ex trabajadores en contra del síndico Safi empañó la obra. Incluyó dentro de los ingresos totales de la continuidad de giro, que fueron alrededor de 3.500 millones de pesos, ¿cierto? Él pone la Colotón, que fueron 232 millones y fracción de pesos, lo ingresa, ¿cierto?, para calcular su 20%. Por supuesto que obtuve un porcentaje de los excedentes. Ahora, decir que ese porcentaje de los excedentes era la plata de la Colotón es tan arbitrario como decir que las platas que se llevó ese abogado eran las platas de la Colotón. No tiene ningún asidero. Naturalmente que la Colotón formó parte de los ingresos de la continuidad de giro, como cualquier otra actividad. El abogado Jofré considera que Juan Carlos Safi no debió incluir los dineros recolectados por la Colotón, ya que esos ingresos no fueron gestionados por el síndico, sino que donados por los hinchas salvos. Usted prácticamente organizó todo. ¿Safi lo hizo, digamos, más allá de aceptar su propuesta? Sí, no. Fue mi responsabilidad, fue una iniciativa mía. Recorrí Chile en mi auto, en forma muy solitaria, muy apresurada, para ayudar rápidamente a un Colo-Colo que no tenía ni 10.000 pesos para una olla común en el Estadio Monumental. La Colotón significó un trabajo gigantesco. ¿Por qué va a ser ilegítimo que alguien reciba honorarios producto de ese trabajo? Yo recorrí muchas ciudades de Chile en 4, 5, 6 días con 3, 4 letreros motivando a los colocolinos a poner sus ingresos, lo que fuera posible, en una cuenta del Banco del Estado que yo personalmente pedí en el Banco del Estado, y ahí se depositaron los dineros. La Colotón no significó no se hizo con un ánimo de generar un dinero para obras de caridad. Ese dinero era para financiar Colo-Colo, entonces francamente yo no veo ningún inconveniente. Tenemos una decena, yo diría casi una veintena de oficiadores, empresarios grandes, pequeños, chicos, medianos de todo Chile, Santiago, que están ya en el Monumental y van a hacer aportes. Tenemos una larga jornada que camina rápidamente, estamos entusiasmados y emocionados y pensamos que con el corazón y la razón podemos llegar a la meta. La gran cantidad de recursos de la Colotón provienen de las gestiones que hicimos nosotros directamente con las empresas. ¿Hubo un poco porcentaje de ese dinero que se donó, en resumen, digamos? No, pero absolutamente minoritario, estamos hablando del orden de un 20%, el resto fueron todas gestiones directas con empresas. Quisimos comparar las donaciones de los hinchas con los aportes de las empresas. Para eso acudimos al cuaderno de administración del periodo de Juan Carlos Safi,
en el CLE que en conjunto la Embotelladora Chilena Unida, Supermercados Santa Isabel y Red Televisión sumaron poco más de 91 millones de pesos. Posteriormente revisamos lo entregado por la gente colocolina a través de Banco Estado y comprobamos que la suma superó los 141 millones de pesos. En consecuencia, las empresas entregaron casi un 40% y los hinchas un 60%, cifras que están muy lejos de los cálculos del señor Safi. ¿Correspondería ahí que el síndico dijera este dinero fue gestionado por mí y por lo tanto tengo derecho a percibir un porcentaje? Se ha dicho eso y yo tomo como verdad indesmentible lo que aparece en los medios de comunicación, que no lo hizo el señor Safi. Mi respuesta es categóricamente no. Pero siempre, porque los medios de comunicación nunca dijeron que la Colotón lo hubiera organizado el señor Safi. Y usted me lo está recordando ahora que fue un señor, Thomas Cox. Entonces, no podría, no se puede vestir con ropa ajena, dicho de otra manera. Lo que pasa es que nadie previó, si tú quieres, el que iban a haber aeropuertos. Lo que pasa era un porcentaje de la continuidad del giro. Y si esa continuidad del giro tiene excedente y ese origen de excedente era la Colotón, así ocurrió y se pagaron el porcentaje. A mí no me incumbe defenderlo, pero así ocurrió. Yo no sé si, claro, insisto, nadie, cuando tú me hablabas si alguien que iba a poner plata, muy excepcional. Ocurrió esa situación excepcional y si fueron incluidos, así fueron. Porque lógico, si era una Colotón no era para beneficio de él, sino que era para beneficio del club, de ser efectivo. Fuera así, ¿no debió haberlo hecho? Podía, pero no debía. José Luis Jofré denuncia los hechos a la jueza Marchán a través de una impugnación, y de ese hecho se origina otra anomalía. El síndico que sucedió a Safi, Patricio Jamarne, hizo al abogado una oferta que violaba la ley de quiebras. El mismo día, 23, me llama Jamarne, porque es obvio, ¿cierto?, que alguien le dijo en el tribunal que estaba pasando lo que estaba pasando con la cuenta final. Por algo me llamaron, ¿cierto?, si ni siquiera yo había notificado judicialmente este tema. Y me llaman para conversar, para arreglar, entre comillas, el tema. Él me manifiesta de alguna manera, ¿cierto?, de que no es para tanto el escándalo en fin, y que, bueno, no me acuerdo los términos que emplearon, pero arribamos inequívocamente de que a mi gente se le iba a pagar, ¿cierto?, lo que se le debía, ¿cierto?, por todas las prestaciones del número 5 de la prelación de crédito, prontamente, y digámoslo derechamente, a cambio, ¿cierto?, que yo me desistiera de la impugnación. El artículo 2472 del Código Civil fija en quinto lugar el pago de sueldos a los trabajadores. Antes que estas remuneraciones aparecen los gastos de quiebra y los de administración, entre ellos los honorarios del síndico. A pesar de que el acuerdo era ilegal, Jofré aceptó el pago, pero debió ceder. Yo represento tal vez a los trabajadores más pobres de esta quiebra. Y en virtud de eso y en homenaje a eso, efectivamente firmé un desistimiento para que se les pagara a mis trabajadores estas prestaciones que tanto necesitaban. Si aquí se ha hecho una discriminación, se ha hecho efectivamente en favor de los trabajadores que representa el señor Jofré, que son los únicos que tienen pagado todo íntegramente la primera clase en el número 5. El resto de los trabajadores no se les ha pagado ni aún la mitad. ¿Por qué se hizo eso, perdón? Porque él lloraba que eran los trabajadores más pobres, y efectivamente eran los trabajadores más pobres. Y como no había plata para destinarlo y no se podía hacer de acuerdo a la ley, el señor Safi, el señor que este señor vilipendea tanto, se pospuso en el pago de su honorario en 43 millones para que se le pagaran a nuestros trabajadores. Eso es.